preguntar, Ezequiel, y yo siempre agradecido con tu confianza y ojalá que sea la primera de muchas oportunidades hacia el futuro que tengamos de compartir sin censura en este espacio en el que no hay línea. Déjame preguntarte, porque tú conoces estas zonas complicadísimas del país. ¿Qué riesgo significa el narco para el próximo proceso electoral? Y te lo pregunto porque pareciera que el narco no existe en lugares en los que gobierna la oposición, ¿no? Como si no hubiera existido el narco con cabeza de vaca en Tamaulipas, como si no existiera el narco, la delincuencia organizada en Guanajuato, en Jalisco, en donde gobierna Movimiento Ciudadano. Pero como la oposición trae esto de el narco está ligado con el presidente, con Morena, insisto, con un descaro total, yo te quiero preguntar, ¿cómo ves, qué factor y qué tanto riesgo ves desde tu trinchera, desde tu conocimiento, desde tu visión, Ezequiel Flores? Sí, yo lo veo preocupante. Más allá, mira, lo que yo también pude determinar antes de que me desplazaran, más allá de la actividad del narcotráfico, o sea, ya estos grupos criminales operan como grupos paramilitares. Los crearon específicamente en los gobiernos pasados, del PRI, obviamente del PAN, para tener el control de regiones completas, ¿no? Y sobre todo en el caso de Guerrero, el exsecretario del gobierno de Héctor Astudillo Flores, se llama Florencio Salazar Adame. Él fue embajador de México en Colombia durante el gobierno de Felipe Calderón y también fue el encargado del Plan Puebla-Panamá durante el gobierno de Vicente Fox. Entonces, curiosamente, en el sexenio de Astudillo, que es el que llega después del caso Ayotzinapa de septiembre de 2014, Astudillo llega en 2015, empiezan, ya venían fraguándose estos grupos, ya operaban los grupos delictivos, obviamente, con actividades específicas de narcotráfico. Pero curiosamente en las zonas donde están las concesiones mineras comenzaron estas guerras y la creación de estos llamados grupos de autodefensa, que para mí pues son grupos paramilitares. Entonces dejó el gobierno de Astudillo toda una estructura de grupos paramilitares al estilo de Colombia en Guerrero, que sí vuelven muy delicado el contexto en el que se está ya desarrollando la sucesión presidencial. Eso es a mí lo que me preocupa, porque parece que estos caciques del estado de Guerrero pues no les importa, o sea, no les importa a quién maten, no les importa que el pueblo siga aportando los muertos en su afán de seguir controlando el Estado a través del terror. Ahorita el gobierno del Estado es de Morena, lleva 2 años aproximadamente, y han estado constantemente estos grupos vinculados, vuelvo a decirlo, con personajes de la política, en este caso del PRI, del PRD, con estos brotes de violencia, con una intención clara, pues de desestabilizar. Hay que recordar, Vicente, la historia de Guerrero, pues es muy trágica. Aguas Blancas con Rubén Figueroa Alcocer, le costó la gubernatura. Pero ¿dónde está el exgobernador? El exgobernador Rubén Figueroa Alcocer sigue operando y sigue teniendo control político en el PRI y en regiones del estado de Guerrero. Llegó Ángel Aguirre a cubrir ese interinato en la época de Aguas Blancas. Si te das cuenta, desde hace más de 20, 30 años, son Ángel Aguirre, Rubén Figueroa, ahorita actualmente Héctor Astudillo y Manuel Añorbe, que es el actual senador del PRI aquí en la Ciudad de México. Bueno, por Guerrero, pero está aquí en la Ciudad de México. Entonces, estos 4 personajes prácticamente son los que han estado administrando el Estado durante los últimos 20 años. Y ellos crearon y dejaron asentada esta estructura de paramilitares en todas las regiones, que sí vuelve delicado, insisto, la antesala de la sucesión presidencial, porque si estamos viendo ya estos señalamientos de narcopresidente al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué esperamos en las regiones en donde están precisamente operando estos grupos delictivos, Vicente? Buen punto, Ezequiel. ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? ¿En dónde andas en redes sociales?
querido Ezequiel, y ojalá que nos sigamos conectando para hablar sin censura. Claro que sí. Bueno, en redes sociales me encuentran como Ezequiel Flores, ahí en X, y ahorita pues estoy enfocado más bien yo tengo un proceso penal abierto en contra del grupo paramilitar que me desplazó, que actuó en contubernio con el gobierno precisamente del periodista Héctor Astudillo Flores. Entonces, pues estoy más enfocado. Afortunadamente tengo las medidas y las garantías del mecanismo de protección a periodistas. Yo estoy pues refugiado prácticamente en la Ciudad de México. Aquí es donde pues estoy comenzando de cero, ¿no? Desde hace 4 años, porque pues me partieron todo, ¿no? Completo. Ya tú conoces a varios compañeros que estamos en esta situación, y entonces pues ahorita yo estoy enfocado en este proceso penal, y sí me preocupa que ya directamente están utilizando a estos voceros del crimen para incursionar ya directamente en temas político-electorales, Vicente. Pues aquí tienes las cámaras, los micrófonos, las puertas siempre abiertas en Sin Censura, Ezequiel, y yo te agradezco que hayas tenido la confianza para hablar de este tema tan delicado en este espacio libre como el viento. Por lo pronto te mando un abrazote y me dio mucho gusto saludarte. Igualmente para mí, Vicente, y un saludo a todo tu auditorio. Muy buena tarde. Gracias. Es Ezequiel Flores, periodista independiente. En su momento fue corresponsal de la revista Proceso en Guerrero y desafortunadamente tuvo que salir huyendo de esa zona ante la situación complicadísima en seguridad que pues amenazaba su integridad, su vida, y bueno, con quien nos solidarizamos siempre en este espacio libre como el viento.